Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a este servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Gracias por acompañarnos y pues en primer lugar, pues sean todos bienvenidos y vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias por la libertad de poder escuchar tu palabra, de poder compartirla, de poder reunirnos, Señor, aunque sea, Padre, por este medio. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, bendice este servicio, Señor, los cantos, las demás partes del servicio. Bendice a nuestro hermano Israel, que nos estará compartiendo tu palabra, Señor. Úsale, Padre, grandemente para que sea de bendición, Padre, a todas aquellas personas que nos estarán escuchando. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a leer ahí en sus Biblias. Los invito a leer Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Pues aquí tenemos, ¿verdad?, este pasaje, y a este Dios, a Cristo, es a quien adoramos. Vamos a cantar Vengo a adorarte. Cantemos con nuestro hermano Marco Gudiño. De este mundo entraste a tinieblas, abriste mis ojos, puedo ver belleza que me provoca adorarte. Te doy mi vida en canción, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Eres mi rey y quiero exaltarte, glorioso Padre y Señor, viniendo esta tierra que tú creaste para mostrarnos tu amor. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios.
Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Después de haber alabado al Señor, quiero invitarlos a buscar Mateo 28, 19, o si alguien de ustedes ya se lo sabe de memoria, acompáñenme allí con su mirada. Mateo 28, 19. Dice así: Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pues nosotros aquí en la Iglesia Bíblica Vida Nueva seguimos animando a cada uno de los miembros de la iglesia y también a ustedes que nos están viendo a compartir el Evangelio, a obedecer este mandato que nos dejó el Señor Jesucristo desde aquel tiempo: ir y hacer discípulos de todas las naciones. Ahora, para que una persona pueda ser discípula de Cristo, en primer lugar debe creer en Cristo como su Salvador, arrepentirse de sus pecados y creer en Él, y ya después ir creciendo. Entonces esta es la tarea más importante que el Señor Jesucristo nos dejó aquí en la tierra. ¿La están ustedes cumpliendo? ¿Ha compartido el Evangelio con alguien de su familia, con alguien de sus vecinos? Si ya lo ha hecho, pues qué bueno. Y si hubiera el caso de alguno de ustedes que aún no ha confiado en Cristo, esta es la primera parte, ¿verdad? Creer en Cristo. Le animo a que crea para que después siga compartiendo este gran regalo que nos dejó el Señor Jesucristo. Y ahora, pues vamos a continuar leyendo Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Lo tenemos ahí? Filipenses 2, del 5 al 11. Dice así: La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Entonces aquí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él siendo Dios, pues no dijo, aquí estoy muy bien y todo, sino que se rebajó, dejó sus privilegios, vino y se humilló hasta ser como un ser humano y murió en la cruz por nosotros. Entonces es un buen ejemplo, el mejor ejemplo que nosotros podemos tomar en el servicio. ¿Está usted sirviendo como Cristo? ¿Está imitándole? Bueno, pues aquí está el reto. Y ahora pues es el tiempo de la palabra, y en este momento pues le cedemos el tiempo a nuestro hermano Israel López. Adelante, hermano. En la serie de estudios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hoy tendremos el estudio número 107, el cual tiene como objetivo que cedemos nuestros derechos para no ser de tropiezo ni a los creyentes y a los incrédulos. ¿Qué les parece si antes de iniciar con este estudio oramos a Dios para pedir su dirección? Padre, qué privilegio, Señor, tenemos de abrir tu palabra y estudiarla. Pedimos que nos dirijas durante el estudio, que nos des el entendimiento. Gracias por los que están ahorita acompañándonos, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a iniciar en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Nos quedamos en el último estudio, nos quedamos en el capítulo 17 y vamos a leer los versículos 22 y 23. Dice así: Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo:
El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Aquí en estos dos versículos vemos dos cosas. Primero, es la segunda ocasión que nuestro Señor Jesucristo predice su muerte y también que Él va a resucitar al tercer día. Y la segunda cosa que podemos ver es la reacción de los discípulos. Nos dice en el versículo 23, al final, nos dice que los discípulos se entristecieron. Los discípulos se entristecieron mucho al escuchar a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo del Hombre, que tenía que ser matado, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Ellos se entristecieron mucho, los discípulos. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él repite a sus discípulos esta enseñanza. ¿Por qué creen que el Señor enfatiza mucho esta enseñanza sobre su muerte? Bueno, los discípulos sabemos, de acuerdo a las Escrituras, que acompañaron al Señor Jesucristo desde que Él inicia su ministerio hasta que Él resucita y es llevado al cielo. Y durante este tiempo, antes de su muerte, pues ellos habían estado con Él, lo han reconocido como el Hijo de Dios, lo han reconocido como el Mesías, como el prometido que habría de venir, y pues ellos esperaban que nuestro Señor Jesucristo en ese momento reinara, el Señor Jesucristo los liberara del dominio que estaban bajo los romanos, pero el plan de Dios no era ese. El plan de Dios es que el Hijo de Dios fuera muerto, ¿para qué? Para el perdón de los pecados de toda la humanidad y que Él resucitara al tercer día, que nuestro Señor Jesucristo venciera la muerte. Nos dice en Romanos 3:23, nos dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por este motivo era necesario que Dios mismo viniera a la tierra y muriera en nuestro lugar. Él tomara nuestro castigo. Porque este versículo nos dice que todos, Romanos 3:23, nos dice que todos hemos pecado. Ninguna persona, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, ninguna persona ha podido llevar una vida perfecta. Tú y yo hemos pecado, hemos ofendido a Dios, pero nuestro Señor Jesucristo no. Solamente Él pudo llevar una vida perfecta. Y vemos en este mismo versículo la consecuencia de nuestro pecado. Nos dice que todos estamos privados de la gloria de Dios. Gloria en la cual estuvo el hombre antes de su caída. Y esto significa estar privados de la gloria de Dios, estar separados de su gloria. Ahora, en el versículo 24 nos dice pero por la gracia de Dios somos ¿qué? Justificados. Esta palabra justificados describe lo que sucede cuando una persona cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. El Señor declara a esta persona, la declara no culpable. Esta persona, siendo culpable de todos sus pecados, nuestro Señor Jesucristo la declara como inocente. Gracias como nos dice el versículo 24, gracias por su gracia somos justificados. Y esto es gratuito para nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación es algo tan valioso que no podemos pagar. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él nos redime, como dice adelante, dice mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. La paga de nuestros pecados, repito, es algo tan caro que solamente nuestro Señor Jesucristo pudo pagar. Y ahora, mediante Él, mediante la redención que Él efectuó, nosotros, quienes ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, somos declarados justos. Y esta justicia se recibe solamente mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invito o te ruego, a ti que estás viendo, si no estás seguro de tu salvación, pues hoy es el día que te arrepientas de tus pecados, que te reconozcas como pecador, que reconozcas que estás privado de la gloria de Dios y que recibas la justificación que nos ofrece Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe en Él. Vamos a continuar en Mateo 17 con los versículos 24 al 27. Dice así:
Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro a la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quienes cobran tributo e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. En el versículo 24 vemos la pregunta que le hicieron a Pedro. La pregunta fue: ¿su maestro no paga impuestos del templo? Y la respuesta de Pedro en el versículo 25 es: sí, sí lo paga. Bajo la ley de Moisés, todos los varones mayores de 20 años deberían dar una ofrenda al Señor que consistía de 6 gramos en plata. Este impuesto o esta ofrenda la podemos encontrar en Éxodo 30, del 11 al 15. Vamos a leerlo. Dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: cuando hagas el censo, cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor 6 gramos de plata, que es la mitad de la tasación oficial del santuario. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Al pagar su rescate, ni el rico dará más de 6 gramos, ni el pobre dará menos. Entonces, esta ley dada por Dios a través de Moisés estableció la ofrenda que equivalía a 2 días de salario en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y este impuesto se utilizaba para mantener el templo. Entonces, cuando Pedro entró a la casa, ¿qué le preguntó nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Vamos a ver. Dice así, vamos a leer nuevamente los versículos 25 y 26. Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quienes cobran tributo e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Entonces aquí podemos ver cómo al llegar Pedro, nuestro Señor Jesucristo no espera que Él le diga algo, sino que el Señor Jesucristo se adelanta, porque Él ya sabía lo que traía Pedro en su cabeza, ya sabía la pregunta que le habían hecho. Entonces el Señor Jesús le dice a Pedro, le pregunta: ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes a quienes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? Y ahora vamos a ver la respuesta de Pedro en el versículo 26. Él contesta al Señor Jesucristo que a los demás. Entonces, en el versículo 26, Jesús le dijo a Pedro que los suyos están exentos de cobrar impuestos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Bueno, aquí Él está enseñándonos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él no tiene la obligación de pagar el impuesto que se había establecido, como vimos, desde la ley de Adán Moisés. Nuestro Señor Jesucristo, Él está exento, porque Dios mismo estableció este impuesto, esta ofrenda, y por lo tanto, por ser el Hijo de Dios, Él está exento. Jesús no tenía la obligación de pagar el impuesto, por ser el mismo Hijo de Dios. Sin embargo, y para no escandalizar a las demás personas, ¿qué es lo que mandó a Pedro? Vamos a leer el versículo 27. Dice: pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Entonces, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a rechazar este derecho de no pagar impuestos por ser Hijo de Dios, y manda a Pedro, y vemos este milagro. Manda a Pedro y le dice que eche un anzuelo, y al sacar el primer pez que pique, y al abrir su boca va a encontrar exactamente una moneda por la cantidad del impuesto que tenía que pagar
por nuestro Señor Jesucristo y por Pedro mismo. Entonces, aunque nuestro Señor Jesucristo no tenía la obligación de pagar impuesto, Él lo hizo para no dar un mal testimonio. Él no exigió sus derechos. Y esto se nota especialmente en el juicio y la crucifixión, cuando Él fue condenado por nuestros pecados. Él, siendo inocente, Él renunció a todos sus derechos. ¿Para qué? Para que pudiéramos nosotros obtener el rescate que necesitamos de nuestros pecados. Y es importante en nuestra vida diaria, es importante seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no siempre exigió sus derechos. Ahora, el apóstol Pablo nos enseña en su primera carta a los Corintios la importancia de no ser de tropiezo a otras personas al momento de exigir nuestros derechos. Vamos a ver cómo en Corinto, en la primera carta a los Corintios, cómo en las carnicerías se vendía carne, que el animal había sido matado en sacrificio a los ídolos. Pablo enseña que no es pecado comer la carne, porque de esos ídolos no son nada. Delante de nuestro Dios, estos ídolos no son nada. Sin embargo, algunos creyentes creían que estarían participando en idolatría al comer esta carne. Pablo enseña que el creyente tiene el derecho de comerla, pero tiene que abstenerse de este derecho, no tiene que comerla si al hacerlo causa que su hermano peque al creer que está participando en la idolatría. Vamos a buscar ahí en la primera carta a los Corintios, el capítulo 8, para leer versículos del 4 al 7. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Entonces, en el versículo 7, ¿qué pasa al creyente que no tiene este conocimiento y come carne a sabiendas? Bueno, nos dice que su conciencia se contamina por ser débil. Ahora, ¿cómo podrían pecar contra de Cristo los que usaron su derecho de comer esta carne, según el versículo 8 al 12? Aquí el contexto está en que alguien que es creyente come carne delante de alguien que es débil. Vamos a ver cómo estas personas creyentes, cómo pecan al comer o al hacer uso de este derecho de comer esta carne. Dice el versículo 8, pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de su libertad. No se convierta en el motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Aquí Pablo nos enseña que lo que nosotros comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores personas por lo que comemos o no somos peores personas por lo que no comemos. Pero aquí nos enseña que nosotros podríamos pecar contra Dios porque usando este derecho a comer carne, podríamos pecar porque el hermano con la conciencia débil se sentiría animado a comer de la carne que fue sacrificada a estos ídolos. Y así de esta manera nosotros estaríamos pecando contra el hermano débil, hiriendo su débil conciencia. Entonces, ¿cuál fue la decisión de Pablo para evitar este pecado? Vamos a seguir leyendo el versículo 13. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado.
Aquí vemos la decisión de Pedro y que debe ser la decisión de todo creyente cuando esté delante de un débil. Dice que para no dar ocasión a la caída del hermano, no comer carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Pablo, teniendo toda la libertad para comer carne, pues él hace esto, él se abstiene para no pecar contra el hermano débil. Ahora, Pablo no solo se negaba a ciertos derechos para no ofender a los creyentes, pero también para no perder la oportunidad de evangelizar a los no creyentes. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 24. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles, pero hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. ¿No saben que una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Entonces, además de abstenerse Pablo de comer aquello que puede hacer pecar a un hermano débil, aquí también nos enseña lo que hizo para evangelizar, para ganar almas para Dios. Y nos vemos que para ganar tantos como fuera posible, Pablo entre los judíos, ¿él qué hizo? Se volvió judío para ganarlos. Así lo hizo también con las personas que estaban bajo la ley y con aquellas que no están bajo la ley. Entre los débiles, Pablo se hizo débil y se hizo todo esto con el fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Este es un ejemplo que tenemos de Pablo. Nosotros tenemos libertad en Cristo, pero debemos de tener cuidado en esta libertad y no hacer algo que sea de mal testimonio para aquellas personas. Debemos abstenernos de hacerlo y asimismo ser empáticos con todas las personas, como Pablo. Él, si estaba con los débiles, él se volvía débil. Si él estaba con aquellas personas judías, él se volvía judío. Si estaban con personas que estaban bajo la ley o sin ley, él se volvía como ellos con el fin de ¿qué? De ganarlos para Cristo. Ahora, no es tan fácil ceder nuestros derechos, pero va a haber situaciones en nuestras vidas en las cuales tenemos que ceder. Aquí tengo algunos ejemplos de cómo nosotros debemos ceder nuestros derechos en estas situaciones. Por ejemplo, en el matrimonio, como esposo, en mi caso, yo soy casado, como esposo, pues tengo en amor a Cristo y en amor a mi esposa, tengo que ceder algunos de mis derechos por el bienestar de mi matrimonio y por el bienestar, por no hacer caer a mi esposa. También entre padres e hijos tenemos que ceder en algunas cosas. En el trabajo y en la escuela hay situaciones en las cuales pues tenemos tal vez el derecho, pero para no ser de mal testimonio cedemos nuestros derechos. Y también en la iglesia pues hay personas que nos ven, tanto creyentes como incrédulos, y tenemos muchas veces que renunciar a ciertos derechos para dar un buen testimonio. Pero hay ocasiones en las cuales no debemos ceder nuestros derechos. Debemos ser sabios, pedir a Dios sabiduría de en qué momento no debemos ceder a nuestros derechos. Y no debemos ceder a nuestros derechos cuando esto no es lo mejor. Y también no debemos ceder a nuestros derechos cuando nos hacemos cómplices de algo malo. Ahí en estas situaciones no debemos ceder nuestro derecho. Ahora, vamos a ver en Filipenses 2,
3 y 4. Vamos a leerlo primero, dice Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje, Filipenses 2, 3 y 4, a la luz del estudio que vimos? Bueno, tiene bastante aplicación en nosotros como creyentes. Bueno, nosotros debemos buscar el bienestar no solamente de nosotros, sino el bienestar también de los demás. No debemos ser egoístas como hijos de Dios, no debemos ser egoístas, debemos buscar el bienestar de los demás y debemos considerar a los demás como primero. Y esta es una forma en que podemos aplicar este versículo. Te animo que la palabra de Dios que escuchamos el día de hoy, pues no, como sucede en muchas ocasiones, que nos entra por un oído y sale por el otro, pues te animo que no sea el caso, te animo que reflexiones en esta palabra, que la pongas a la práctica y que en todos los días de nuestra vida, pues cedamos nuestro derecho a los demás para ser de testimonio y para ganar almas para Cristo. Te invito a que me acompañes a orar para terminar este estudio y después vamos a alabar a Dios con el canto. Acompáñenme a orar. Señor, gracias por el ejemplo. Gracias por tu ejemplo, Señor Jesucristo, que siendo Dios, te humillaste, Señor, para traernos a nosotros salvación. Siendo inocente, tú fuiste tratado como culpable, como pecador, y todo lo hiciste para tomar nuestro lugar, y el pecado, la deuda que nosotros teníamos a causa de nuestro pecado, tú la pagaste. Cediste tus derechos, Señor, para que nosotros pudiéramos tener salvación. Ahora, Señor, como hijos tuyos, Señor, ayúdanos a ser humildes, a considerar a los demás superiores a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, en todo momento estar atentos para evitar aquellas cosas que pudieran hacer caer, que pudiéramos pecar contra el hermano débil, Señor. Ayúdanos a ser de buen testimonio y ayúdanos también a poner en práctica tu palabra, al no poner primero nuestros derechos sobre los derechos de otros. Ayúdanos, Señor, en nuestra escuela, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la misma iglesia, Señor. Ayúdanos a ser de buen testimonio, procurando el bienestar no solamente de nosotros, sino el bienestar de las demás personas. Te pido por mis hermanos que están viendo en este momento este servicio y también por aquellas personas que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, que esta palabra, Señor, pues entre a sus corazones, Señor, y que puedan ponerla en práctica. Te doy gracias, Dios, por este tiempo y muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Pues gracias a Dios por su palabra y vamos a continuar con el canto, alabando a Dios con el canto que lleva por título Este es mi deseo. Alabemos a Dios. Te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Te doy mi corazón, yo vivo para ti.
eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Y ya para terminar con este tiempo, después de haber escuchado la palabra de Dios, haber alabado al Señor, solamente algunos breves anuncios. Si alguien de ustedes quiere seguir aprendiendo más sobre lo que se vio el día de hoy o otros días, pues tenemos allí un número de WhatsApp que es el 33 10 19 83 80. Y también tenemos un correo electrónico que es ib.vidanueva@outlook.com para que nos escriban y se pongan en contacto. Y también, pues, en nuestra iglesia, nuestra próxima célula unida va a ser el 21 de agosto del próximo mes, ¿verdad? De este año. Y también tenemos nuestra página web para que nos visiten, para que vean, ¿verdad?, algunos recursos que tenemos a su disposición, como nuestra declaración de fe y doctrina, estudios bíblicos gratuitos que ustedes pueden descargar, a lo mejor ustedes realizarlos o compartirlos con otra gente que le pueda ser de bendición. También tenemos videos de sermones, las cápsulas de 5 minutos de aliento espiritual, ahí están para que ustedes las puedan descargar y que les sean de bendición. La página, no sé si la dije, pero es vidanuevaz.mx, ¿sí? vidanuevaz.mx, para que la puedan ver. Y los miércoles seguimos con nuestro tiempo de oración a las 9 de la noche. Y los viernes también tenemos tiempo de oración por la aplicación Zoom para que se pongan en contacto con nosotros. Envíen sus peticiones y poder estar orando ahí por ellas. Y los miércoles a las 9 de la noche seguimos publicando por la YouTube y por Facebook la cápsula de 5 minutos de aliento espiritual. Entonces le damos gracias a Dios y gracias también a nuestro hermano Ludi que sigue haciendo estas cápsulas y esperamos que les sea de bendición para ustedes, para que las vean y las compartan. Y pues esto es todo por hoy. Les damos gracias por habernos acompañado hasta el final. Esperamos que tengan una buena semana, que el Señor les bendiga y les prospere. Hasta la próxima. Te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra.